Salmo su capítulo 1. La palabra del Señor se lee a nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Usted dijo amén? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo fui presentado en oración. Yo pido que se siente, por favor. El tema que traigo hoy no tiene que ver nada con el nombre del ministerio. Más bien es un tema que el Señor ha venido ministrando a mi vida, y que de hecho el domingo prediqué en mi iglesia local. Si alguno no me conoce, soy el pastor Lausario Noel y pastoreo en la provincia de San Pedro de Macorís, aquí República Dominicana. Y yo quiero predicar bajo el tema Caminando con Dios. En los 24 años que tengo de predicar la palabra del Señor, me he dado cuenta que no hay una cosa más satisfactoria para mí que caminar con Dios. La Biblia está llena de hombres que tuvieron la capacidad de dejarlo todo por Dios. Inclusive tuvieron la capacidad de poner en peligro sus propias vidas. Es impresionante cuando el hombre acuña en su vida la posibilidad de comenzar a caminar como Dios quiere y no como la persona caminaba. ¿Por qué me voy a esta cita bíblica que nos compromete mucho? Decía yo en estos días en la iglesia que me toca predicar, para hablar de David hay que tener materiales. Porque David no fue hecho necesariamente por la voluntad de un hombre y de una mujer, sino por el pensamiento divino de Dios para un propósito para con Israel. Dios había elegido a un rey llamado Saúl para que Saúl gobernara enteramente el pueblo de Israel. La Biblia dice que en el primer año de la vida del rey de Saúl, ya Saúl había hecho lo malo. Y en el segundo año del reinado de Saúl, ya Saúl había sido desechado para que reinara. Sin embargo, me doy cuenta que en el segundo año del reinado de Saúl, el Señor le dice a Saúl claramente: me he provisto de alguien mejor que tú. Yo pregunto, cuando el Señor le dice a Saúl que se ha provisto de uno mejor que él, ¿dónde estaba David? Señores, porque si Saúl comienza a reinar a los 30 años, para cuando comenzó a reinar Saúl, tenía David nada de existencia, porque estaba en el vientre de su mamá o no existía. Yo pregunto, ¿cómo puede ser que Dios le diga a Saúl que se ha provisto de uno mejor que él, cuando todavía el papá de David y su mamá no se han puesto de acuerdo? Lo primero que vemos aquí es que David no fue hecho por causa de su papá ni por causa de su mamá, sino por causa de Saúl. Y esto me lleva a mí a la nota o a la connotación de que muchas personas están elegidas para reinar no por causa de una nación, sino por causa del rey. Aleluya. Lo primero que vemos, que si Saúl no hace lo malo delante de los ojos de Dios, Dios no tiene la necesidad de proveerse de uno mejor que él. Lo segundo que quiero contextualizar, que caminar con Dios es hacerse un desafío a vuestra propia vida. Para cuando yo me convertí tenía 16 años y medio y tengo 40 y algo. Sin embargo, me he dado cuenta que en el tiempo que tengo ministrando a Dios, el evangelio me ha puesto una noción clara: que el evangelio es para gente que tenga carácter. A través de los tiempos he visto tantos hombres y tantas mujeres caer ante cualquier pecado por falta de carácter. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo pregunto, ¿podemos, la generación que nos ha tocado vivir y predicar este evangelio, decir esta misma palabra? Yo soy un hombre, yo soy una mujer que camino con relación a la voluntad de Dios. Señores, analizando yo la vida de los primeros hombres, Adán y Eva, y me doy cuenta que andar una vida en el espíritu es no tener necesidad muchas veces por las cosas materiales.
Lo segundo que me doy cuenta es que cuando dejamos de caminar con Dios, los deseos comienzan a cambiar. Fíjate que cuando la gente tenga el Espíritu, las cosas que busca son las cosas del Espíritu. Quiere venir a la iglesia, quiere venir a la vigilia. Pero cuando la gente deja de caminar con Dios, cambia de gustos. En otras palabras, dejar de caminar con Dios es cambiar de butí. Dejar de caminar con Dios es dejar de hacer la voluntad entera de Él. Fíjate, Dios le dice: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, dice Jehová, no puede comer. No le puedo decir cuánto tiempo en años duraron ellos en el huerto del Edén y no tenían la necesidad ni de tan siquiera mirar el árbol prohibido. Algunos dicen el árbol que estaba ahí era el árbol de la desobediencia. Yo digo que no, era el árbol de la obediencia. Usted dirá: wow, pastor. Yo digo que era el árbol de la obediencia, pero porque lo único que Dios le dijo al hombre fue que le obedeciera. Sierva, el Señor no le dijo: no forniquen, no maten, no adulteren, ni hablen mentira. Solamente le dijo: obedezcan, no toquen ese árbol. Sin embargo, la Biblia me enseña que dejar de caminar con Dios es someterse a un nivel de desobediencia impresionante. Ya Eva, como ha dejado, y escúchenme una cosa aquí, la gente tiene que estar clara. La primera desobediencia del hombre no comienza cuando el hombre ejecuta lo malo que Dios no quiere que haga, sino cuando lo piensa. Señores, la mayoría de las personas ejecutamos el pecado porque primero lo concebimos, nos embarazamos de la desobediencia y luego la ejecutamos. No puede haber forma de ejecutar una desobediencia a menos que la concibamos en nuestro espíritu. Señores, para Eva tocar el árbol debió concebir desobediencia, porque no hay forma. Segundo, debió pensar que Dios no era su total sustento. Trabajé en una empresa aquí en Romana llamada Almacén de Cristo Viene. Y dentro de los rangos económicos yo ganaba bien. Me atrevo a decir que tenía uno de los mejores jefes, porque solamente debía hablarle. Pero cuando el Señor me manda al pastorado, lo primero que puse como excusa fue la razón. Y una de las cosas que nos está pasando a nosotros, que cuando comenzamos a razonar, Katy, cuando la gente comienza a razonar con Dios, ha dejado de caminar con Él. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta que los primeros hombres que caminaron con Dios, cuando Dios le hablaba, no razonaban. No, la gente no me va a entender aquí. Cuando tú comienzas a ver un varón que comienza a razonar: oye, ¿por qué no fuiste al templo? No, porque se nubló. Oye, ¿por qué no fuiste a la vigilia? No, porque llovió. Oye, ¿por qué tú no fuiste al congreso? No, porque me tropecé. Oye, ¿por qué no fuiste? Porque los zapatos se me ensuciaron. Comienzan a razonar. Pero me doy cuenta que cuando tú comienzas a caminar con Dios, no te importa la razón, muere por Él, vive por Él, va por Él. Los pastores locales detectan espíritu de razonamiento. Estamos en San Pedro y estamos en una visión sobre comprar un solar y construirle casa a Dios. Y fui delante de la presencia del Señor y le dije: Señor, necesitamos dinero, Verónica, para construirte casa. Y me mantuve como en 3 o 4 meses diciéndole: Señor, necesitamos dinero para construirte casa. Sierva, esta palabra es para ti. Y el Señor se me apareció y me dijo: tú no necesitas dinero para construirme casa a mí, tú lo que necesitas es fe. Dios mío. Porque la mayoría de las cosas que nosotros no tenemos, no las tenemos por falta de dinero, las tenemos por falta de fe. Porque cuando nosotros dejamos de caminar con Dios y comienza a faltarnos la fe, comenzamos a razonar. ¿Cómo me explica usted a mí que Saúl perdió el arca y nunca, Karina, Saúl se preocupó por volverla a traer? ¿Sabe una cosa? Yo me he dado cuenta que yo puedo pastorear sin Dios y la iglesia llenárseme sin Él, pero yo no quiero. ¿Sabe por qué? Porque Saúl, después que fue desechado, reinó 38 años más. Y la pregunta que yo te puedo hacer es: ¿dejó de ser rey? No.
reinó 38 años adicional, porque yo puedo hacer muchas cosas sin Dios, pero no quiero. Dios mío, yo puedo ser rico sin Dios, pero no quiero. Puedo ser famoso sin Él. Bad Bunny no es famoso, tiene a Dios. Yo puedo ser famoso, pero no quiero. Caminar con Dios es abandonarlo todo y aferrarse a todo. Porque a veces pensamos que aferrarse a Dios es perderlo todo. Y yo me he dado cuenta que aferrarse a Dios es perder todo lo secular por ganarse todo el reino. Caminar con Dios no es fácil. Porque una de las cosas que va a hacer caminar con Dios, quitarte amigos hipócritas. Gente que cuando se te muera tu papá te dará cuenta cuántos amigos eran. Te darás cuenta quiénes son tus amigos cuando tengas los zapatos rotos. Y el que tiene 5 no te brinda uno. Porque a mí no me cabe en la mente cómo yo puedo tener 6 pares de zapatos y un amigo mío fiel a Dios no tener ninguno. Y yo decirte, pana, tú eres mi amigo. En el Salmo 23 me encuentro con un episodio. Usted sabe que la gracia vino en la fase de Jesucristo. Sin embargo, me doy cuenta que cuando un hombre camina con Dios puede accesar a esferas que no estaba supuesto a acceder. Me explico. David en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Yo digo, eso es una mentira de David. No puede ser cierto que para el Salmo 23, cuando David lo escribió, no le hacía falta nada. Lo primero que le hacía falta era una estabilidad de tranquilidad. Pero aprendí una cosa, que las cosas pueden ser dependiendo de nuestra cosmovisión o de la cosmovisión que tenemos con relación a Dios. Lo que David está diciendo en el Salmo 23, si tú te vas al original, el Salmo 23 lo que dice: no es Jehová mi pastor y nada me faltará, sino Jehová es mi pastor, ¿qué puede faltarme? Porque faltarme una cosa está condicionada a mi voluntad. Karina, ¿te puede hacer falta un par de zapatos? Sí. Pero tú vives como si si te hace falta, si tú quieres. Por ejemplo, a donde muchos se enchivan, tú puedes caminar. Yo he visto gente a final de año decir: no voy a la iglesia porque no tengo una pinta nueva. Sin embargo, he visto otros que no tienen una pinta nueva y como quiera van. Dependiendo tu cosmovisión. La cosmovisión de David: no tengo nada, pero vivo como que lo tengo todo. Dios mío. ¿Cuántas personas habrán aquí que no tienen nada? Y cuando tú le preguntas cómo está, ellos dicen que yo estoy bien, yo estoy heavy. Se llama cosmovisión. Y la cosmovisión es partir desde el punto de vista de cómo tú ves a Dios. A donde muchos dicen que Dios los abandonó, otros dicen Dios me está procesando. A donde muchos dicen que Dios lo dejó, Dios dice yo te estoy enseñando. A donde muchos dicen Dios no me mira, Dios te dice te estoy puliendo. Todo va a depender de la cosmovisión que tú tengas con Dios. Y Él dice: nada me faltará, en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará y confortará mi alma. ¿Sabe lo que es confortar? Un día, Karina, a las 3 de la mañana tengo una experiencia con Dios y me di cuenta qué es lo que significa confortar a mi alma. Señores, nadie te toque el pecho a menos que sea tu conocido. Por ejemplo, para yo ponerle el pecho en una administración, a él digo: ¿me permite? No somos íntimos. Sin embargo, si el pastor Alessi llega aquí, yo le pongo la mano en la cabeza, le pongo la mano en el pecho, le pongo la mano en la barriga, le pongo la mano donde quiera, porque somos íntimos. Cuando el salmista le está diciendo al Señor: conforta mi alma, le está diciendo: ponme la mano en el corazón, tú tienes el derecho, porque tú y yo somos íntimos. Y yo hice así mismo a las 3 de la mañana y le puse la mano en el corazón al Señor y le dije así: era una cosa de gente loca, ponme la mano en el corazón. Y cuando puse la mano en el corazón, una cosa de gente loca, dije en la transmisión, sentí lo que Dios sentía. Y entonces me dice: cuando ponga mi mano en mi corazón y permita que yo ponga tu mano en tu corazón, sabrás cuál es mi voluntad.
Me di cuenta que caminar con Dios es entender la voluntad absoluta de Dios, justa y perfecta. Lo segundo, que caminar con Dios es morir a tus deseos y someterte a una absoluta voluntad de Dios. Señores, si no has sentido el deseo de morirte por Dios, no está bien. Cuando Karina cantó la primera adoración, quise llorar, porque en uno de los momentos más difíciles de mi vida, el Señor me reveló la adoración que ella cantó la primera. Y en aquellos momentos tan difíciles, yo le decía al Señor, yo no puedo más. Y el Señor me dice, quien camina conmigo puede. Porque a veces vemos los pasos detrás y pensamos que son nuestros pasos, y lo que no sabemos es que Dios nos lleva cargado. Así que si pensaste que lograste algo por tu propia pisada, déjame decirte, no. Porque las pisadas que ves en el desierto no son tus pisadas. Cuando yo me encuentro, príncipe, de que los hebreos caminaron por un desierto árido y no murieron, yo digo, ¿cómo va a ser? Y me encuentro un libro que tengo en casa que dice, el Señor lo metió en una cápsula y le prendió un aire acondicionado. Digo, ¿cómo? Lo más sorprendente es que el pueblo de Israel no sabía que Dios lo tenía en un aire acondicionado. Porque a veces percibimos los beneficios de Dios, pero no sabemos de dónde viene. Yo le pregunto al Señor, porque si igual el mercado le preguntaba al diablo, yo le pregunto a Dios. Y yo le decía al Señor, ¿cómo puede ser que si Daniel caminó contigo, fue exiliado a Babilonia? Y se lo pregunté por un par de tiempo, hasta por un año se lo pregunté. ¿Cómo puede ser que un justo fuera llevado a un exilio con un montón de gente justa? Y el Señor me ministró a mi espíritu y me dijo, lo que pasa es que si ese que caminó conmigo no hubiese ido con otros que no caminaron nunca conmigo, los que nunca caminaron conmigo nunca iban a caminar si Daniel no va. Porque a veces Dios te está procesando por algunas personas que se van a perder si Dios no te procesa a ti con ellos. Si el Señor te está procesando, tal vez te está procesando para darle vida a alguien que está muerto. ¿Sabe por qué? Porque también allí en Babilonia estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando sonó la zampoña, la flauta y todos los instrumentos de guerra, todo el mundo se fue de rodillas. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nosotros somos la resistencia. Un hombre que camina con Dios se convierte en la resistencia. Quiero fallarle a Dios, pero el caminar con Él me lo impide. Me llama un joven y me dice, pastor, tengo deseo de pecar. Y yo le dije, yo también. Y me dijo, ¿cómo usted lo logra? No soltándome de su mano. Porque la mayoría de los pecados se cometen en la intimidad. Y como Dios siempre está conmigo, no puedo tener intimidad con otra cosa. Pastor, yo no quiero caer frente a la tentación de esa chica. Nunca te suelte de Dios, porque mientras estés con él, ella no te va a besar. Si cometí un pecado en 24 años, que sé que he cometido un montón de pecados en los 24 años de cristiano que tengo, ha sido porque en un momento solté a Dios. Pero nunca agarrado de la mano, le he fallado, porque me da vergüenza. El salmista dice, ¿qué puede faltarme? Pero si nos vamos al libro de Gálatas, Pablo confronta la iglesia de Galacia. Porque Pablo forma la iglesia de Galacia bajo el fundamento de la palabra del Señor. Y cuando Pablo se va a uno de sus viajes misioneros, le mandan una carta diciéndole a Pablo, la iglesia de Galacia se ha corrompido. Y lo que tú le enseñaste a la iglesia de Galacia, lo perdió. Y no hay una cosa más dolorosa para un pastor que enseñar gente bien y que actúen mal. Katy, es como que tú enseñas a Ismael una cosa y él actúa diferente. Como madre, como padre, ¿te duele? Así mismo Dios le duele enseñarle una forma y que nosotros hagamos otra. Igual a un pastor.
Pablo le manda una carta a los de Gálatas y le dice: Gálatas insensatos, ¿cómo puede ser que ustedes, habiendo caminado en el Espíritu, ahora están caminando en la carne? Porque escúchame una cosa: caminar en el Espíritu está a un paso y caminar en la carne a otro paso. Solo hay un paso entre la santidad y un paso entre la mundanalidad. Pablo le dice: ¿cómo puede ser que ustedes comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne? Lo que a mí me sorprende es que Pablo le dice: ¿quién los fascinó? Sin embargo, me voy al original y dice: ¿quién los hechizó? Y una segunda parte dice: ¿quién los embrujó? ¿Cómo así? ¿Sabe una cosa? Cuando yo me doy cuenta que una persona deja de andar en el Espíritu y dejar de caminar con Dios, alguien lo embrujó. Porque no hay oferta, no hay fórmula en este mundo que pueda superar lo que Dios ofrece. No hay cosa, no hay lugar, no hay campamento que pueda superar lo que Dios ofrece. Pablo dice: ¿quién lo fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los embrujó? En otras palabras, una persona embrujada está fuera de sí. Pablo le está diciendo: ustedes no están razonando como debieran razonar. En otras palabras, le está diciendo: esos no son ustedes. Escuchen, iglesia, no importa que ustedes sean súper, hiper, mega espirituales, el enemigo va a usar, si tú se lo permites, esa súper, hiper, mega espiritualidad para torcer la verdad. ¿Sabe por qué, Katy? Porque no había una iglesia que tuviera más dones que la iglesia de Corintio. Hablaba todo, hablaban lengua, tenían los 10 o los 12 ministerios, no sé. Sin embargo, me encuentro con una iglesia de Corintio que tiene una división interna por causa de haber soltado a Dios. Y se habló: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo y de qué sé yo qué. Y otros eran de Cristo. Escuche esto. Cuando me encuentro con los que dicen que son de Apolo, ¿sabe quién era Apolo? Un filósofo que Pablo le encomendó a una de las iglesias, que tenía una elocuencia en su palabra, pero no tenía esencia. Y así tenemos personas en la iglesia que supuestamente caminan con Dios, pero no se le ve esencia. Y solamente quieren la filosofía de la palabra y la ciencia de la palabra. Y usted ve un montón de personas diciendo: no, porque el rabino fulano de tal, y eso está bien, porque yo estudio muchísimo rabino. Pero el fundamento de la palabra de Dios no está en un rabino. Otros decían: yo soy de Pedro. ¿Y saben lo que decían los de Pedro? A Pedro fue que se le dio el fundamento de la iglesia. Cuando le dijo: yo te digo que tú eres Pedro. Otros decían: yo soy de Pablo. Y decían: yo soy de Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo fue el último apóstol, como un abortivo. Y es un hombre impresionante, con una filosofía, criado bajo los pies de Gamaliel. Sin embargo, los más orgullosos eran los que decían: yo soy de Cristo. Me da a entender a mí que el simple hecho de yo decir que soy de Cristo no me hace ser tan humilde. Porque una persona que camina con Dios ama a su hermano. Lo segundo, que una persona que camina con Dios busca a su hermano. Lo tercero, que una persona que camina con Dios busca a Dios primero. Para cuando yo me convertí, la fórmula era: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hoy el versículo dice de la siguiente manera: buscar primero el WhatsApp y el Facebook, el internet o el wifi, y todos los mensajes llegarán por añadidura. En aquellos tiempos la gente lloraba buscando presencia, conocimiento y ciencia. En aquellos tiempos la gente moría en los circos romanos abrazados, y hoy morimos por los teléfonos desapartados.
¿Sabe lo que hacía Nerón con los primeros cristianos? Lo quemaba frente a su palacio y lo prendía para que alumbraban. Y ellos se quedaban tranquilos y morían abrazados. Hoy la ciencia, hoy el sistema nos ha dividido y somos la generación que mucho más sabemos. Señores, la primera iglesia no se congregaba como nosotros, se congregaban en catacumbas. Y la pastora tenía un manual y me lo daba a mí. Yo le daba el manual de la semana pasada. Luego yo tomaba el manual de él y yo le daba el mío, y así sucesivamente. Hoy tenemos Biblia como amuleto o como amuleto. Pero cuando tú comienzas a caminar con Dios. Cuando tenía 15, 16 años me enamoré de una, voy a hablar como hablamos allá, de una chisca. Y usted sabe que para el tiempo cuando yo nací se mandaban cartas de papel. Ustedes no tuvieron esa experiencia. Poníamos corazoncito hasta de carbón. Y eso era una cosa romántica. Ahora la gente no es romántica. Ahora dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dime, ¿está puesto para mí o está puesto para ti? Porque la gente se ha ido alejando de Dios. Y la iglesia también están así. ¿Qué vamos a hacer? Y a mí me mandaban mi carta de carbón, mal escrita. Y la mía también. Pero yo me dormía con ese pedazo de papel todo mal escrito. Y eso era una chulería. Y debajo de mi cama habían un montón de papel todo mal escrito, pero por la persona que amaba. Si una persona ama a Dios, va a amar su palabra, porque es la carta de Dios para ti. Si un cristiano no ama la palabra de Dios, no tiene amores con Dios. Ay, Dios mío. Porque la Biblia es la carta de Dios para una iglesia creciente. Yo a veces me acostaba en mi cama y comenzaba a leer esas cartas de esa chisca. Es chica que se dice para que después no me maten en las redes. Cuando tú amas la palabra de Dios, tú la lees hoy y te sabe a miel. Y la lees mañana y todavía te sabe a miel. Y la lees pasado mañana y todavía te sabe a miel. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor, el que camina con Él, va a ser dulce siempre. Iglesia, necesitamos una generación que vuelva a caminar con Dios. Ay, ay, ay. Dios mío, estamos demasiado ocupados y hemos soltado a Dios de la mano. No hay una cosa más frustrante que para una mujer, que su esposo camine siempre agarrado de la mano con ella, pero en el supermercado no la toma. Así mismo se sentiría Dios si nosotros soltamos la mano de Dios frente a la multitud, frente a la gente, frente a la opinión popular. ¿Sabe una cosa? Juventud, escúchame que está aquí. No permita que la bendición de Dios te saque a Dios del pecho. Porque hay veces que le pedimos un comprometido o una comprometida a Dios. Y esa comprometida o ese comprometido es la ocasión como para yo dejar a Dios. Cuando Dios le va a entregar a su pueblo la tierra prometida, en el capítulo 7 de Deuteronomio, el Señor le dice: cuando ustedes entren a Canaán, se van a encontrar con 7 naciones más poderosas que ustedes. Pero una cosa te voy a decir: no permita que tus hijos se junten con sus hijas, ni tus hijas con sus hijos, para que ellos no lleven a mi pueblo a la idolatría. Mire, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra que Dios le dio o que le prometió a Abraham, y que por cientos de años luego le dio a su pueblo, ¿sabe lo que hizo el pueblo cuando llegó a la tierra prometida? En vez de fijarse en lo fructífero que era la tierra, se comenzó a fijar en mujeres 90, 60, 90. ¿Cuáles saben ese cálculo? Y se comenzaron a juntar con hombres corpulentos que salían del gimnasio.
El mandato de Dios fue: no me dejen a mí fuente de agua viva para acabar cisternas rotas que no tienen agua. El Señor le está diciendo: no me dejen a mí. Tan pronto el pueblo llegó a Canaán, se olvidó de Dios, señores. Wow. ¿Para qué el carro si ya no voy a venir al templo? ¿Para qué la bicicleta, la cuenta de ahorro? ¿Para qué el trabajo? Oh Señor, no permita que me suelte de tu mano. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí han disfrutado la presencia de Dios, honestamente, que han sentido a Dios con poder? Yo tengo mi esposa de 14 años. Cuando yo me casé con ella, esa mujer estaba buena. Compadre, ahora que esa mujer está buena. Ahora que esa mujer está piedra, papel y tijera. 14 años casado. Ahora que esa mujer está piedra, papel y tijera. Señores, pero me di cuenta que no podía dejar mi relación con Dios por mi relación con mi esposa. Porque si Dios fue el que me la dio, yo no puedo dejar el ebanista por la creación. Yo no puedo dejar la fuente por una cubeta de agua. Yo no puedo dejar el sol por el sol que hizo China. Temporal. Y lo de nosotros es vivir vidas temporales. Señores, vivamos experiencia con Dios. Bueno, y cuando comencé mi matrimonio, le dije al Señor: Señor, ¿cómo vivo sabiamente con esta muchacha? Si él sabe lo que me dijo el Señor: vive experiencia loca con ella, ahora que esto está bien. Porque cuando vengan los momentos duros, solamente van a mantenerse de pie recordando los momentos bonitos. Pastora Katy, ¿sabe lo que pasa en los matrimonios de hoy en día? No viven momentos bonitos, y cuando llegan los momentos feos, no tienen con qué contrarrestar aquellos momentos feos. Y comencé a vivir momentos bonitos con mi esposa, en todo el sentido de la palabra. Y cuando vinieron los tiempos duros, no hemos mantenido de pie porque vivimos tiempos bonitos. Pastor, ¿y qué tiene que ver su matrimonio con eso? ¿Sabe una cosa? Van a venir tentaciones que solamente los tiempos lindos con Dios harán que tú no cambies a Dios por aquella tentación. Porque tú vas a decir: no voy a negociar aquellos tiempos bonitos con Dios por un tiempo de placer. Yo camino con Dios. Espérense. Dije que ahorita que cuando me convertí tenía 16 años y medio. Y a mis 17 años y medio me enamoré de una chica. Dije que tengo 24 en esto. Desde que yo me convertí tan apasionado por Dios. No dije una cosa, dije no, una cosa loca. Y al año yo parecía un cristiano de 10 años. Pero me enamoré de una chica. Tenía 17 y medio años. Tenía mucho menos de la edad que tengo hoy. De la mitad de la edad que tengo hoy. Y un día la chica fue a mi casa. Y no estaba en mi cálculo darle un beso ni dar nada. Solo fue a mi casa. Y a mí se me ocurrió darle un beso. Y sentí como cuando Dios me soltó de la mano. Eso es como cuando una gente te tiene agarrado y te suelta. Y yo sentí literal cuando Dios se me apartó. Pastor, ¿dónde usted me quiere llegar? Señores, que si no tenemos tiempo de intimidad con Dios, nosotros vamos a vender a Dios por cualquier cosa y no nos vamos a dar cuenta cuando Él se vaya. ¿Sabe una cosa? Sansón duró 20 y pico de años coqueteando con mujeres sueltas de Dios. Y el hecho de que él mataba a los filisteos, él pensaba que Dios estaba con él, señores. Cuando yo me puse a investigar cuántos años duró Sansón con ese bendito relajo, hay un promedio de 20 a 25 años Sansón jugando y coqueteando con mujeres. ¿Cuál era el plan de Sansón para con Dios? Destruir un pueblo enemigo de Dios. Sansón tenía una fuerza extraordinaria, no por su músculo, porque nosotros adherimos a la fuerza de Sansón a su músculo y decimos, él no tenía el pecho grande, no, era en la obediencia que estaba la fuerza. El asunto
que aunque Sansón estaba coqueteando con Chisca, mataba a Filisteo. Mataba a Filisteo. Te voy a enseñar 4 principios aquí. Hombres, mujer de Dios, no te acuestes en la pierna de Dalila y pretenda también caminar con Dios. Porque las piernas de Dalila son veneno al ministerio de un hombre de Dios. Porque las piernas de Dalila te acarician, pero te envenenan. Mientras Sansón está en la pierna de Dalila y Dalila acaricia su cabellera, le estaba sacando la verdad que solamente estaba intrínseca en la cabeza de Sansón. Señores, una cosa es impresionante. Agárrase ahora de la silla. Si Dalila llama a los filisteos, le dicen: él me contó el secreto, y los filisteos salen del aposento y de los cuartos y de abajo de la cama, Sansón debía despertar. No, Sansón mató a esos filisteos y vino para Dalila de que mira, no juegue así. ¿Qué usted hace, sierva? Pues tú me querías matar. Mato a Dalila. No, ¿sabe lo que hizo Sansón? Dije, te voy a perdonar, ¿oíste? Y dice: dime dónde está la fuerza. Mi fuerza está aquí. Y cuando ella dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, Sansón brincó y mató a los filisteos. 2 intentos de homicidio y Sansón de bruto. Ay, Dios mío, ayúdame con este mensaje, Señor. Porque cuando tenemos ceguera espiritual, vemos el precipicio y estamos mirando al frente. Sansón debía arrancarle la cabeza a Dalila de nuevo. No, y la tercera vez, ¿sabe lo que hizo? Dije: te perdono. No te sueltes de Dios para perdonar a una mujer que te quiere sacar a Dios del corazón. La tercera vez Sansón le habló mentira y ella volvió y llamó a los filisteos y era mentira. Pero aún una cuarta vez volvió y se puso en sus piernas. Y entonces dice: ya me ha engañado 3 veces. ¿Y por qué él no le dijo: pero las mismas 3 veces tú querías matarme? Abusadora. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos soltamos de Dios, pensamos que el supermercado es la fuente. Y el supermercado no es la fuente. La fuente es Dios. Pensamos que el hombre es el sustento y el sustento es Dios. Y él dijo: mira, mi fuerza está en mi cabellera. Porque si yo me quito la cabellera, desobedezco y entonces se arma un lío, un debergue, como dicen los salvadoreños. Y Sansón le dijo al hombre que estaba supuesto a caminar con Dios, le dijo: mira, duérmete en mi pierna. Pero una cosa, la cuarta vez, si Sansón no se despertó mientras ella le cortaba el cabello, debió ella haberle dado una hierba mala que Sansón no se despertó. Porque cortarle un cabello con una hebra gruesa, con un machete malo, porque eso no es como ahora que Katy me agarra y me tranquila y yo ni me doy cuenta. Pero en aquellos tiempos, una cabellera, una hebra de caballo como la tenía Sansón, y Dalila se lo cortó y él no se despertó. Estaba bien ebrio de alcohol. Y ella le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice la Biblia: y Sansón se paró a pelear con ellos, pero Dios no estaba con él. Eso me rompió el corazón cuando el Señor me reveló eso. Porque soltarse de Dios es un peligro latente. Soltarse de Dios es un peligro inminente, hermano. Yo he vivido suelto de Dios y sé lo que le estoy predicando. No estoy predicando una filosofía que la aprendí en YouTube. Son vivencia. Soltarse de Dios es una catástrofe. Mira, voy a terminar con este pensamiento aquí. Quiero que tú aproveches esta palabra. Cuando tú comiences a caminar con Dios agarrado de su mano, aún la profecía que tú das en tu contra, el Señor la convierte a tu favor. Príncipe, cuando Elías dijo: por mi palabra no lloverá, nada más iba a dejar de llover para el pueblo que él le profetizó, o para él también. También para él.
el asunto que si Dios te dijo, profetiza, el que anda agarrado de la mano contigo es lo suficientemente responsable como para suplirte. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le dice a Elías, profetiza, le dice, pero vete al arroyo de Querí, que yo soy responsable. Escúchame, si Dios te prometió algo y tú has sido fiel y Dios no te lo ha cumplido, no te mueres. Yo trabajaba con un compañero y me dice, estoy feliz. Él se llama Hilo Ferandi, alguno de ustedes lo conocerá. Y yo le dije, ¿por qué estás feliz hoy? Porque el Señor me hizo una promesa. Y yo le dije, ¿cuál es la felicidad? Que Él no me la ha cumplido. Y yo le dije, pero dime, y hasta que Dios no me cumpla la promesa, yo no me muero. Una promesa que salió de la boca de Dios te eterniza. Si el médico te dijo, mira, te mueres, tú dices que me muero. Yo le he sido fiel a Dios. Y Él me dijo que yo voy a ver mi generación, así que yo no me muero. Porque Dios no te puede prometer una generación, tú serle fiel y morirte. Caminar con Dios te da garantía de eternidad. Segundo, siempre caminar con Dios te da la prórroga de una promesa que te convierte en eterno mientras la promesa no se cumpla. Así que si alguno te está sacando la lengua y te está diciendo no se va a cumplir, dile, Dios no me va a llevar de aquí porque Él habló conmigo. Escucha, tal vez lo que está haciendo en esta iglesia hoy se torne pequeño, pero déjame decirte que Dios se va a revolucionar en tu vida. Porque ese granito de mostaza que tú le has creído a Dios se va a revolucionar. Escúchame, escúchame. Si sientes que no puedes más, Dios no actúa mientras tú puedas. Si sientes que no puedes más, entonces el tiempo de Dios. Porque Dios siempre actúa cuando ya tú no puedes. Y este proceso no te va a matar. Porque este proceso, lo primero que está viendo es la mano de Dios contigo. El caminar de Dios contigo. Escucha. Y ciertamente no va a morir, sino que va a vivir. Dios le dice, vete al arroyo de Querí y escóndete allí. Y yo no sé si los que le llevaban la comida a Elías eran cuervos, hombres cuervos o animales cuervos. A mí no me interesa. Pero de que eran cuervos. Y día tras día le llevaban la comida. Y Elías bebía del arroyo. Escucha. Cuando el arroyo se está secando, yo no veo en ninguna parte en la Biblia donde Elías le dice a Jehová, dime, se me está secando el arroyo de donde yo bebo. Elías se quedó allí hasta que Dios volvió y le habló. Porque los que caminan con Dios, si Dios le dijo camina, solo se devuelven si Dios le dice devuélvete. Aleluya. Oiga lo que Dios le vuelve y le dice a Elías, Elías, vete a Sarepta de Sidón, que yo le he dado orden a una anciana que te sustente. Pero hay contra. Elías es un profeta independiente que no recibe ofrenda de nadie para cambiar su concepto de Dios. Lo segundo, Elías prefiere el monte que ir a dar la boca porque no se la dio acá. Y Dios le dice, Miese, vete ante una vieja que puede menos que acá. ¿Sabe por qué? Porque a quien Dios quería bendecir no era Elías, era la vieja. Y a veces hay mucha gente que te menosprecian a ti, pero ellos no saben que tú eres su bendición. Porque cuando Elías llegó, la mujer le dijo, los que caminan con Dios son los de la bendición. Y hay gente que tal vez te está menospreciando porque tú no tienes el estatus económico de ellos. Dile, yo soy tu bendición. Yo pregunto, sierva, ¿quién era que tenía la comida? La vieja. Pero ¿quién era que tenía la bendición? Elías. No te confundas. No te equivoques.
Entonces, mucha gente está bajando la cabeza cuando la debe de tener erguida, porque Dios te dio una palabra. Tú eres la bendición de muchos que están pensando que ellos son la bendición tuya. Porque la vieja dijo, no, yo no te voy a dar nada, esto es mi comida. Y Elías le dijo, mira, yo soy tu bendición. Cuando tú tienes identidad, tú sabes quién tú eres, porque Elías nunca le agachó la cabeza. ¿Sabes lo que Elías dijo? Mira, tú no sabes que si tú me das a mí, le estás dando a Dios. ¿Qué tú te crees? Pero cuando tú no tienes identidad de quién es Dios, cualquier prueba de que hoy me voy a suicidar, cualquier prueba de que no voy para la iglesia, yo creo que de mis 40 años, los últimos 7 u 8 años han sido los años más duros económicamente de mi vida. Estos 8 o 7 años han sido los más duros de mi vida económicamente. Y a mí me llamó un padre y me dijo, oiga pastor, pero usted vive la vida como nada. Y yo le dije, si me preocupo no resuelvo. Es mejor no preocuparme, yo camino con Dios. Si se fue el gas, ¿para qué hace pique? Porque como quiera se fue el bendito gas. Yo a veces no entiendo a la mujer. Hacen pique porque se le fue el gas, pero ya se fue. ¿Sabe lo que yo le hago a mi esposa? Digo, le pongo la mano así. ¿Qué? Le digo, ¿qué vamos a hacer? Se fue el gas como quiera, cortaron la luz. ¿Qué vamos a hacer? El otro día, se va la luz en el barrio entero. Nosotros tenemos un inversor que se atreve a amanecer prendido. Y ella está de que, wow, se fue la luz, qué batalla. Y yo le dije, pero muchacha, ¿tú tienes inversor? Y ella dice, oh, ¿verdad? Porque a veces tenemos a Dios y pensamos que no lo tenemos, señores. A veces tenemos luz y todavía no sentamos que. ¿Cuánta gente quisiera tener la salud que tú tienes y te está quejando? Bien, pero mira los bombillos prendidos. La vecina que debe de gritar porque no tiene luz. Tú tienes, pastora Katy, hay veces que en verdad se fue la energía eléctrica, pero Dios te dio un inversor que tú no lo quieres usar. ¿Por qué? Porque solo te está quejando que se fue la luz. Disfruta lo que Dios te dio, porque cuando caminamos con Dios es para disfrutar a Dios. No me voy a ir con esto. Hay veces que no disfrutamos la vida y lo que Dios da, pensando en lo mucho que Él tiene que darnos. No. Yo llegué a mi casa y yo quería pasar un tiempo bonito con mi esposa, pero no teníamos. Y usted sabe que cuando uno va a hacer una velada con su esposa, uno quiere verla de que rosada o roja, para meterse en sentimentalismo. Yo le dije a mi esposa, pero también la blanca funciona y cuestan menos. Porque a veces nos complicamos la cosa caminando con Dios. Y prendimos la vela así. Se ría. Porque, ay, si estuviera más temprano para ir a la boutique y comprar un par de velas rosadas, para que esto se convierta en bueno. Mire, vamos a convertirlo en bueno con la vela blanca. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas con Dios, todas las cosas tú las simplificas. No te compliques. Demasiado cristiano complicado. Señores, tenemos demasiado cristiano complicado. No me gusta la iglesia porque hay mucho frío. Bájale el aire. Hace calor. Esa silla acolchada uno no se acostumbra. Pan, blow. Tan duro esos muebles. Compadre, no te compliques la vida. ¿Sabe lo que es un hombre de Dios? Cuando no tiene perfume, toma Mitolín. El que camina con Dios no se complica la vida. El que camina con Dios con arroz blanco, con huevo, se lo come y punto. No te compliques la vida. Es que viene el lambí.
Mientras no llega el hambre, cómete tu arroz blanco con huevo y no te compliques la vida. Hello. ¿Sabe lo que el Señor me dio una galleta en estos días? El zapato tiene un hoyo abajo. Y ya yo no quiero ni orar para que esa gente no me vea en el hoyo. El Señor me dice, compadre, pero es que tú te complicas mucho. Vive para mí. Ay, yo no voy a la iglesia porque me van a ver el mismo uniforme. Tú vas al trabajo con el mismo uniforme y no pasa nada. Yo no me complico. Día pasado cayó un aguacero tan fuerte allá en San Pedro. Y yo no sé, parece que dejamos la ventana abierta y se metió el frío del agua. Y como que afectó la tarjeta de la televisión. Entonces la tele prendía cada 2 días. O sea, si yo quería ver una película el domingo, yo tenía que prender la televisor hoy. Yo digo, ¿qué es lo que tiene ese televisor? Yo le daba y hacía que pss, y yo, ajá. Y yo escuchaba los tiros y los balazos. Digo, pero no se ve nada. Entonces cuando yo vi que no se veía nada, pero yo escuchaba los tiros, yo le dije a mi esposa, lo que pasa es que es una escena muy fuerte y Dios no quiere que la veamos. Simplifícate la vida. Los que caminan con Dios no se turban su vida. Ah, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vaya. Yo no tengo ni casa, ni cama, ni cuarto. ¿Me sigue? No, pues váyase. Ah, no, claro. El ministerio CCD lo conoce a todo el mundo ya. Compadre, coja los tropiezos, tranquilos, en silencio. Deje que todo el mundo compre su carro y usted se tranquila. Deje que todo el mundo compre su guagua y usted se tranquila. Y cuando la gente le diga, usted no está actualizada, diga, pero estoy caminando con Dios. Y el que camina con Dios en cualquier momento, Dios lo va a sorprender. Dios se le va a aparecer y la gloria de Dios se va a manifestar. No te detenga, iglesia, avanza. No te detenga, iglesia, avanza, aunque no tenga nada. Avanza, no te detengas. Lucha. Wow. Ustedes serán los próximos que van a marcar todo este territorio. Wow. Y aquí hay muchas mujeres y hombres que van a revolucionar todo este sector. No porque yo lo digo, sino porque salió de la boca de Dios. Mujeres arrebatadas por Dios. Mujeres señaladas, marcadas con Dios. Aleluya. No eres cualquier cosa. Ah, que fallaste, olvídate. Avanza. Levántate. Promete serle fiel a Dios. No, pues qué más, vuelve. ¿Sabe por qué? Wow. Disculpe. Tenemos demasiados cristianos estigmatizados por los mismos cristianos. Si cometiste un error, no lo cometas más. Pero no permita que cristianos te estigmaticen. Cristo le dijo a la mujer, ¿tú pecaste? Digo, sí. Levántate. Y yo imagino que le dijo, comienza a predicar. Porque los que caminan con Dios son aquellos que flaquean, que cojean, pero que se levantan y arrebatan.